¿Cómo resolver una prueba de entrevista? De acuerdo a esta prueba vamos a identificar varios conceptos y también funciones y fórmulas que nos va a permitir realizar la prueba. Para ello debemos tener un buen entendimiento al momento de leer, saber interpretar lo que nos están pidiendo. En este caso, vamos a hacer la prueba de conocimiento de Excel. En la hoja de información encontrarán los datos de cliente y el volumen de ventas realizadas durante una semana. En base a ello se pide, ojo, tenemos la hoja de información que es esta. Ahora, nos están pidiendo que debemos organizar la información por orden alfabético según el primer nombre de los clientes. Si me voy a información y voy a buscar, a desplazar para poder ver la columna número 1, voy a buscar la columna que diga primer nombre y la vamos a organizar en orden alfabético, de A a la Z. Ya aquí hicimos el primer punto. Seguimos hacia la instrucción. En la columna G debemos concatenar el nombre completo de los clientes, empezando con los apellidos y luego con el nombre. O poner la razón social por medio de la función de texto, concatenar. Y la función sí. Es decir, que en la hoja de información tenemos los nombres de los clientes y tenemos la razón social. Entonces, tenemos en la columna F la razón social, pero esta se encuentra en la parte de abajo, ya que está en una columna diferente a los nombres de personas naturales. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que en la columna G debemos concatenar los nombres y también debemos colocar la razón social. Pero esto lo vamos a hacer con una sola función combinada, es decir, con una fórmula de funciones combinadas. Entonces, en este caso, primero debo saber qué funciones vamos a utilizar. Nos están pidiendo que con la función concatenar y con la función sí. Entonces, partiendo desde la parte lógica, Excel es de mucha lógica, me están pidiendo que debo concatenar estos datos en esta celda. Si aquí no hay datos, entonces debo colocar la razón social. Ya ahí di respuesta a una solicitud que me están haciendo. Entonces vamos a empezar con la función sí. Sí, ahora vamos a ingresar la prueba lógica. Y la prueba lógica consiste en que si esta celda donde está el primer apellido, es decir, la celda B2, es igual, entre comillas, a blanco, es decir, a nada, ¿cierto? Nada, ¿por qué? Porque necesitamos que coincida con esta celda. Para yo poder, ¿qué? Colocar este nombre. Entonces le estoy indicando, si esa celda es igual a nada, ya aquí terminé la prueba lógica. Punto y coma. La prueba lógica consta si es mayor, menor, igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a asignar? Valor sí verdadero, es decir, el valor que le voy a asignar, la respuesta que le voy a asignar a esta prueba lógica. Entonces le voy a asignar que si es igual a nada, me asigne la razón social. Vamos a ver si es verdad y voy a cerrar la función sí. Me dice que es falso, falso porque aquí no hay nada. Pero si yo arrastro la fórmula hasta abajo, entonces vemos que aquí sí me está trayendo el dato que estoy solicitando si estas celdas que están acá no tienen nada. Entonces ya aquí constamos de que la función sí, primera parte, sí funciona. Entonces vamos a continuar con la segunda. Ahora, ya hice la función sí, punto y coma. Si se cumple esa condición de que en esa celda no haya nada, él me asigna la razón social. Pero si no se cumple, es decir, si aquí sí hay un dato, como lo vemos en pantalla, en este caso Quintero sí está en esa celda, entonces vamos a hacer la función concatenar. En Excel 2019, 2021 y 365 tenemos la función concap y concatenar. Tenemos las dos funciones que hacen lo mismo. Entonces tenemos concatenar. ¿Qué vamos a concatenar? Voy a concatenar el primer nombre, punto y coma, separado de un espacio. Recuerden que el espacio va entre comillas.
Luego vamos a asignar el segundo apellido, punto y coma, separado de otro espacio, punto y coma, primer nombre, punto y coma, separado del espacio, comillas, punto y coma y el segundo nombre. Y vamos a cerrar dos paréntesis porque cerramos el del concatenar y vamos a cerrar el paréntesis del sí. Entonces ya aquí estoy dándole la condicional sí. Si el primer apellido no tiene nada, él me asigna la razón social. De lo contrario, como si tiene algo, me va a asignar la concatenación de los nombres y apellidos. Le vamos a dar Enter. Entonces vemos que aquí sí cumple. Es decir, como aquí sí hay un dato, él está concatenando esos datos. Y si yo arrastro, me voy hasta el final, vemos que acá me trae los nombres de la razón social. Como aquí no hay dato, como eso aquí no hay nada, eso está en blanco, él me asigna la razón social. Entonces ya aquí haríamos el primer punto. Ahora vamos a hacer el segundo punto. Vamos a hacer el segundo punto. Vamos a calcular la fecha de pago de un crédito que tiene como fecha de facturación los datos que están en la columna I y los días de plazo que se le dan para pagar esa deuda. Entonces vámonos a la fecha de pago y debemos tener la fecha de inicio más los días que se le van a asignar para luego calcular la fecha de pago. Entonces en este caso es igual la fecha de inicio más los días. Y eso nos va a dar la fecha de pago de esa facturación. Ahora vamos a calcular los días corridos que lleva esa facturación. Entonces para ello debemos tener la fecha de hoy, que es igual hoy menos la fecha de facturación. Vamos a darle Enter. Nos va a dar en formato fecha por la función hoy. Debemos convertirla en formato moneda. Control 1 y sin decimales. Y arrastramos, doble clic. Esto nos está indicando que estos son los días que han corrido a partir de la fecha de facturación. Ahora debemos calcular los días de cartera vencida, que serían los días corridos menos los días de plazo. Igual, días corridos menos días de plazo. Y arrastramos. Entonces ya aquí tenemos nuestras fórmulas para calcular los días de plazo, la fecha de pago, días corridos y días de cartera vencida. Ese sería el primer punto que nos estarían pidiendo. Llenar las columnas restantes de la información, ya lo hicimos. Ahora vamos a aplicar formato condicional a la columna de días de vencimiento. Columna de días de vencimiento. Entonces ya aquí nos está indicando a qué columna le vamos a realizar este formato condicional. Me está indicando que factura sin vencer debe ir de color verde, de 0 a 30 días de color amarillo, de 30 a 60 días de color naranja, de 60 días de vencido fondo rojo. Entonces vamos a hacer la primera formato condicional. Nos vamos otra vez a la hoja de información y vamos a seleccionar la columna días de cartera vencida, días corridos, perdón. Acá dice días de vencimiento. Días de vencimiento. Entonces seleccionamos la columna entera, toda la columna, ya que abajo de esa columna no hay más datos. Entonces, ¿cómo seleccionamos la columna? Le damos clic en el nombre de la columna, en este caso columna M, y me selecciona automáticamente todos los datos. Ahora nos vamos a la cita de opciones, inicio, formato condicional. Regla para resaltar celdas. Y le vamos a indicar que carteras sin vencer se van a poner de color verde. ¿Cómo identificamos las carteras sin vencer? Las que no han llegado todavía las que no suman más de 0. Entonces, eso quiere decir que todo lo que esté por encima de 0 está vencido. Lo que esté por debajo de 0 o 0 está sin vencer.
Entonces, una vez ya identificado lo que debo hacer, entonces nuevamente formato condicional es menor que. Si es menor que 0, es porque todavía no se ha vencido. Y me están pidiendo que debe llevar un color verde. Debo respetar los colores. Si me están pidiendo verde, verde. Si me están pidiendo rosado, rosado. Entonces le damos a aceptar. Entonces ya aquí me está identificando, aceptar nuevamente, ya aquí él me está identificando las carteras sin vencer. Ahora, de 0 a 30 días de color naranja. Vamos a mirar la instrucción, perdón, de fondo amarillo. Nuevamente selecciono el formato condicional, regla para resaltar celdas y ya me están indicando dos indicadores de 0 hasta 30. Vamos a buscar la opción que diga entre 0 y 30. Entonces aquí le indico entre 0 y 30. Vemos que automáticamente se seleccionan los datos que están dentro de ese rango, formato personalizado y fondo amarillo. Aceptar. Y vuelvo y le doy a aceptar. Nuevamente, me están pidiendo que de 30 a 60 de color naranja. Nuevamente están dos rangos que son 30 y 60. Entre 30 y 60, color naranja. Aceptar y aceptar. Vemos que ya se está convirtiendo esto como en un semáforo. Pero también me están pidiendo que todo lo que esté superior a 60 se debe colocar de color rojo. Regla para resaltar celda es mayor que. Colocamos acá el 60 y vamos a colocarle el color formato personalizado, fondo de relleno rojo. Aceptar y aceptar. Entonces vemos que ya nuestro semáforo lo tenemos finalizado de acuerdo a las instrucciones que nos estaban indicando. Ahora vamos a pasar al otro punto. Realizar un filtro que identifique los clientes que tienen plazo vencido para el pago. Filtros ya los tenemos activados. Entonces vamos a realizar ese filtro. Le vamos a dar clic en la pestaña de filtro, pero nos vamos a ir a filtro de números. Y me está indicando que todo lo que esté mayor a 0 es porque está vencido. Entonces, filtro de número es igual a no, no es igual, mayor que sí, pero mayor que qué, que 0. Hacia arriba es porque está vencido. Aceptar. Y vemos que las carteras que aún no se han vencido desaparecen gracias al filtro. Pero no quiere decir que estén borradas, están ocultas si nos damos cuenta en el número de columnas. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente. Llenar los campos de la cartera vencida aplicando fórmulas de búsqueda en la hoja cartera vencida, es decir, la siguiente hoja. Aquí nos están dando ya una información, que es la llave o el NIC o el código de las empresas. De acuerdo a estos códigos, entonces yo voy a traer los datos que me están pidiendo. ¿Y de dónde vamos a sacar esos datos? De la hoja de información. Ya tenemos en la columna G los nombres. Tenemos los días de facturación y los días de cartera vencida, como también las ventas y los días de vencimiento. Entonces me están pidiendo estos datos de esa base de datos de información. Entonces para ello vamos a utilizar la función buscar. V. Aquí está. ¿Qué vamos a buscar? Valor buscado. Vamos a buscar este NIC. Este se hace de manera individual. Vamos a buscar el NIC, punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Matriz o tabla. En la hoja de información. Me voy desde el primer. Ojo, en la buscar V siempre las llaves deben de estar de primero. Como la llave está de primero, entonces la selecciono. Selecciono la columna. ¿Hasta dónde voy a seleccionar? Voy a seleccionar toda la tabla, pero voy a ir identificando los datos que me están pidiendo. Entonces voy a empezar a contar desde la columna A, que es donde está Nick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que en la columna 7 está el dato que me están pidiendo para el nombre o razón social. Y sigo. 8, las ventas. Entonces me están pidiendo la columna 7 y me están pidiendo la columna 8. Sigo. 9,
10, 11, 12 y 13. 13 serían los días de cartera vencida. Entonces me están indicando que de esta matriz o esta tabla necesito el dato de la columna 7, que sería el nombre o razón social. Lo hago ahí mismo sin devolverme nuevamente a la otra hoja. Y me va a devolver, si no encuentra el dato, me va a devolver falso. Podemos colocar el 0 o la palabra falso. Cual sea más rápido, en este caso, 0. Cerramos paréntesis, le damos enter. Entonces vemos que aquí ya él nos trae los datos correspondientes a estos NIP. Como ya tengo la fórmula y es la misma para ventas y días de vencimiento, entonces la vamos a copiar. Le vamos a dar clic donde está la fórmula. Me voy a la barra de fórmula. Selecciono la fórmula, copiar la fórmula. Pero debo darle escape para deshabilitar la función. Una vez deshabilitada la función, me voy a la celda donde la quiero pegar. Selecciono la celda y me voy a la barra de fórmula y pego la fórmula. Le doy enter. Pero me está trayendo el mismo dato anterior. Entonces, el dato que yo necesito, recuerden que está en la columna 8. Y así lo hago con días de vencimiento. Pego la fórmula, pero el dato que me lo estaban pidiendo estaba en la columna 13. Y ahí tengo ya mi tabla diligenciada. Vemos que acá lo que hicimos fue copiar la fórmula porque de lógica es la misma. Simplemente me tocaría cambiar un dato. No se arrastra porque si se arrastra se daña la fórmula. Entonces mejor es copiarla y pegarla. Vámonos ahora a instrucciones. Ahora me está indicando que debo organizar la hoja de cartera vencida según los días de vencimiento. Primero los días más que tienen vencidos. Entonces nos vamos otra vez, cartera vencida, y me voy a la hoja de días de vencimiento y le digo, organícemelo de mayor a menor. Aquí están los días de más vencidos y va disminuyendo hasta el último día de vencimiento. Dar formato a la tabla de cartera vencida. Entonces vamos a darle un formato. Vamos a indicar que esta tabla de cartera vencida, ¿cierto? Le quiero dar un formato. Entonces control E, seleccionamos la tabla y acá hay una opción que dice diseño de tabla. Tenemos acá estilos de tabla. Yo le puedo cambiar el color con la cual se identifican más. Por lo general la mayoría siempre trabaja lo que es el azul y el verde. Entonces uno de esos colores usted le puede dar. Entonces ya aquí tenemos ese formato. Entonces le dimos un formato de color verde. Si queremos también le podemos cambiar el color acá, que no quiero que el fondo sea blanco, sino que el texto sea negro. Y aquí entonces tenemos ya nuestro diseño o nuestro formato. Siguiente instrucción. Totalizar la información en la hoja de informe de cartera. Informe de cartera. Entonces me están indicando valor de cartera sin vencer y el porcentaje. ¿Cierto? Primero vamos a calcular el valor de cartera sin vencer. Luego de las carteras de 0 a 30 días, carteras de 30 a 60 días y carteras de más de 60 días. Entonces aquí debemos utilizar la función sí porque nos están pidiendo varios criterios o varias condiciones. Están indicando carteras sin vencer. Vamos a calcular el valor de las carteras sin vencer. Como es un solo criterio, entonces vamos a utilizar la función sí, sumar sí, perdón. Sumar.sí. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a buscar primero el rango del criterio, es decir, cartera sin vencer, todo lo que sea menor a 0. Y lo voy a buscar en cartera vencida. Selecciono los días de vencimiento que sería el rango del criterio. Punto y coma. Ahora me está indicando el criterio, es decir, todo lo que sea menor que 0. Esto lo vamos a colocar entre comillas. Menor que 0. Ese sería el criterio, las carteras sin vencer. Punto y coma. ¿Qué vamos a sumar? Las ventas.
y vamos a darle cerrar paréntesis, enter. Entonces ya aquí tenemos nuestro valor. Luego vamos a calcular la cartera que está de 0 a 30 días. Me están dando dos indicadores, mayor que 0, menor que 30. Entonces aquí debemos utilizar la función sumar punto si conjunto. Sumar si conjunto. Pero primero me está indicando el rango que voy a sumar. Cartera vencida, valor ventas. Punto y coma. Ahora me está indicando el rango del criterio 1. Días de vencimiento. Punto y coma. Y el criterio que sería, entre comillas, mayor que 0. Cierro comillas. Punto y coma. Nuevamente el rango. Días de vencimiento. Pero ahora el criterio va a ser menor que 30. Cierro comillas, cierro paréntesis. Vamos a ver si es verdad. Le damos enter. Nos falta una comilla. Y enter. Y aquí tenemos la fórmula. Esta misma fórmula me va a servir para esta, ya que esta me está indicando dos condiciones o dos criterios. Entonces lo que hacemos es copiar la fórmula, escape, y pegamos la fórmula, pero cambiamos los criterios. Aquí sería mayor que 30 y acá sería menor que 60. Enter. Y ahora carteras de mayor de 60 días. La misma fórmula de la primera, que tiene una sola condición, me va a servir para calcular la cartera de más de 60 días. Lo que debo cambiar es acá el criterio, mayor que 60. Bien. Y aquí tenemos todas las ventas. Ahora nos están pidiendo el total. Lo vamos a hacer con el autosuma. O igual sumar sí. O la función sumar. La función suma. Entonces aquí tenemos el total. Ahora nos están indicando el porcentaje de las ventas. Recuerden que este se calcula igual el valor de la venta dividido por el total de las ventas. Pero este lo vamos a fijar porque vamos a arrastrar la fórmula. Recuerden que se fija con F4 y damos Enter. Arrastramos y acá vamos a sumar los porcentajes y nos debe dar 100%. Entonces tenemos aquí ya nuestro ejercicio realizado dependiendo de la instrucción. Ahora vamos a realizar un gráfico de torta que identifique la situación de la cartera de la empresa. Tenemos nuestros datos, seleccionamos nuestros datos que vamos a graficar, no vamos a seleccionar el total, vamos a la opción de insertar gráficos y vamos a buscar todos los gráficos y vamos a buscar un gráfico de torta que sería el circular. Entonces tenemos acá el gráfico de torta y le damos a aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestro gráfico. Si queremos colocarle los datos, nos vamos a la opción más y acá donde dice etiqueta de datos, podemos ver los datos. Eso sería todo para la realización de este ejercicio.